Buenos días, buenas tardes para los que nos están mirando en la reunión de la tarde. Les quería contar, ¿se acuerdan la última tormenta que hubo hace unos 2 meses más o menos? Bueno, resulta que nosotros habíamos salido a caminar con Jorge, generalmente salimos en la semana a caminar y era un clima bastante lindo. Pasamos a visitar al hermano y cuando salimos, que ya nos íbamos, dice, mira, están empezando a caer unas gotitas. Bueno, no pasa nada, dijimos. Vayamos, corramos, ¿no? Corrimos una cuadra y la tormenta ya era tremenda. Jorge encontró un techito, se quedó abajo el techito y me dice, llama a alguien que nos venga a buscar. Bueno, le digo, mientras llamo yo sigo caminando y después me alcanzan. Bueno, algunos me conocen y saben que me gusta caminar. La realidad es que empecé a caminar y a correr, pero la tormenta, yo no me había dado cuenta que era demasiado fuerte. Las gotas me pegaban en la cara, los árboles, las hojas de los árboles, yo dije, ay, se me va a caer un árbol encima. Cuando tenía que cruzar la calle, arriba de los tobillos, me llegaba el agua, me mojé, me empapé. Llegué primero que ellos, pero hecha sopa tremendo, ¿no? Y con el miedito, digo, ay, que no me vaya a enfermar en este momento, que Jorge no se moje. Es decir, es un tiempo donde tener fiebre es un problema. Entonces, bueno, gracias a Dios llegamos. Yo llegué mojadísima y Jorge, que se quedó ahí en el techito, llegó casi seco. Muy poquito se mojó, muy poquito. Él buscó refugio y se quedó ahí quietito. Hay otro tipo de tormentas, y es de las que hoy te quiero hablar. Y son estas tormentas de la vida. Son los problemas o las situaciones que vienen en un de repente. Quizás estás bien con el Señor, estás pasando un tiempo de bonanza, está todo bárbaro, y en un momento empezás a sentir que te estás hundiendo por los problemas que estás empezando a vivir. Y el Señor no nos promete que vamos a tener un camino de rosas, ni que vamos a ser librados de experiencias feas, que siempre vamos a ser librados de experiencias feas o amargas o de peligros, ¿no? Es decir, Él nos va a librar, pero vamos a tener que pasar por ese tipo de experiencias en algunos momentos. Lo que Él nos dice y nos promete es, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y una vez cuando Jesús estaba con los discípulos, les tomó como un examen sorpresa. ¿Vieron cuando iban a la escuela? O los chicos, si van, no sé si van, no van, pero había una época donde íbamos a la escuela y donde llegabas y el profesor te decía, saquen una hoja. Y vos te quedabas, ¿y ahora qué va a pasar, no? Y el profesor quería hacer un examen a ver cómo estaba el grupo y qué estaba pasando. Los discípulos habían estado con Jesús y habían estado escuchando que Jesús les contaba sobre la fe, que si ellos tuvieran una fe tan chiquitita como un grano de mostaza iban a poder decirle al monte que se corra y el monte se iba a correr. Y ellos estaban afianzados y afirmados en eso que Jesús les estaba contando. Pero ¿tendrían los discípulos la fe suficiente si venía una situación difícil? Vamos a leer la historia. En Marcos 4, 35 al 41 dice así. Ese día al anochecer, Jesús le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La situación refleja lo que con mucha frecuencia ocurre en nuestras vidas, ¿no? Estamos bien con el Señor, tiempos de alegría, tiempos de paz, y de repente, un problema inesperado, quizá un accidente doméstico o un accidente con el auto o una enfermedad y se te truncan todos los planes de todo lo que pensabas hacer, ¿no? Con razón, el Señor nos dice,
En Santiago Dios nos dejó el texto que dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello, ¿no? Esta palabra de tener siempre en nuestra boca, si el Señor quiere, porque la realidad es que no sabemos en el segundo que sigue qué es lo que puede pasar. Y Jesús sabía que se iba a levantar esa terrible tempestad, pero sin embargo los hizo cruzar al otro lado en ese momento, al anochecer. ¿Por qué lo hizo? El primer punto que te quiero compartir es que las tormentas son parte de la vida. Los problemas en el trabajo o en la familia o con los seres queridos o los miedos o ataques de ansiedad o cosas que no podemos dominar, que no están bajo nuestro control. Son situaciones quizá mundiales que no están al alcance de que nosotros podamos solucionarlas. Y cuando vienen esas tormentas, en algunas ocasiones podemos sentirnos culpables. Quizá pensamos, o algunos pueden decirnos con una mirada o con palabras o con un gesto, algo habrás hecho. ¿Qué pasa que estás pasando por esta situación o por esta prueba? No sé si te pasó, pero puede pasar, ¿no? Nosotros mismos muchas veces decimos, ¿pero qué hice mal? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y está bueno hacer un análisis, ¿no? Porque si quizá hay cosas que solucionar, buenísimo, las solucionamos, pero muchas veces no es porque hayan cosas que solucionar, sino porque las tormentas son parte de la vida. Y nos encontramos en la Biblia con un personaje como Job. Job dice que era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, a Job lo podemos llamar el hombre tormenta. No sé si hubo alguien que haya vivido todas las tormentas y todos los problemas en simultáneo como los que vivió Job. Sin embargo, al final del libro de Job nos encontramos que Dios tenía un propósito para permitir que Job pasara por todo lo que pasó. Jesús también vivió diferentes tormentas en su ministerio. Los discípulos, que eran tremendos, que se peleaban, los fariseos que lo perseguían, la familia que no creía en él. Es decir, Jesús estaba inmerso en un montón de situaciones difíciles. Pero volviendo al texto que leímos, Jesús estaba en esa barquita y hay una imagen que quiero que vean, una barquita bastante precaria con los discípulos, estaban cruzando al otro lado del lago para llegar a la región de los Gerasenos, donde había un propósito, había un hombre que necesitaba que Jesús estuviera en ese lugar. Entonces ellos cruzaban con un propósito. Quizá los discípulos no sabían que había un propósito, pero Dios todo lo que hace tiene propósito. Ellos iban con una misión. Y este hombre al que Jesús liberó, después quería volverse con Jesús y él le dijo, no, quédate acá en Decápolis. Y él fue un evangelista en ese lugar. Hubieron 10 ciudades que fueron evangelizadas por este hombre que Jesús liberó. Entonces ese barco iba en la dirección correcta, en la dirección de la voluntad correcta, con un propósito y con las personas correctas. Estaba Jesús y estaban los discípulos. Jesús quería enseñarles una lección práctica y cuando vienen las tormentas a nuestra vida es porque probablemente el Señor quiere enseñarnos una lección práctica, ¿no? Él los había estado preparando para enfrentar situaciones difíciles. Él les había estado hablando, pero Él no iba a permitir que ellos pasaran por una situación más grande de lo que pudieran resistir. Y Él nunca nos va a colocar a nosotros tampoco en una situación más grande de la que podamos resistir. Si Él cuida de las aves, Él va a cuidar también de vos y de mí. La realidad es que nosotros no conocemos nuestros límites, pero Dios sí sabe hasta dónde nos puede llevar, hasta dónde Él quiere que pasemos por esa tormenta y el tiempo que Él quiere que pasemos por esa tormenta. Pero vemos que Jesús estaba durmiendo. Y es interesante observar, si sigue la imagen puesta, podemos ver lo que era esa tormenta y cómo podía Jesús estar durmiendo en esa situación, ¿no? Lo primero que apreciamos es la humanidad de Jesús. Jesús estaba cansado, había estado con la multitud haciendo milagros y Él dijo, pasemos al otro lado, Él necesitaba dormir. Este era el Jesús hombre que necesitaba descansar. ¿Cómo pudo descansar con las olas y con el barquito inundándose? No lo sé. Se ve que tenía el sueño pesado el Señor. Por otro lado, Él estaba confiado. Él sabía que todo estaba bien, aunque estuviera esa tormenta. El trayecto que ellos tenían que navegar era relativamente corto. El mar de Galilea o el lago, como Jesús le decía, o en la Biblia habla del lago, tenía unos 8 a 12 kilómetros de ancho y 21 de largo, y la profundidad era de 48 metros. Es decir, ellos veían la otra costa, no es que estaban en el medio del océano, ellos veían la otra costa.
Y eran hombres que navegaban habitualmente. 4 de ellos, por lo menos, eran pescadores experimentados y habían atravesado desde su juventud diferentes tormentas. Indudablemente, esta fue una tormenta diferente a todas las que habían pasado antes. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de la vida cotidiana, en lo que ellos sabían hacer, en lo que ellos estaban confiados. Y eso nos demuestra, cuando pasa eso, lo inútiles o lo incapaces que somos en las cosas que podemos dominar bien o que creemos que dominamos bien cuando vienen los problemas o las tormentas más grandes de lo que siempre pudimos solucionar. Y estas situaciones nos quitan todo orgullo y nos hacen acercarnos al trono del Señor. Pero mientras ellos luchaban para controlar la barca, el Señor dormía. Y a ellos esto le pareció como un poco irresponsable, ¿no? Porque ante la desesperación de la muerte, los discípulos van a donde está Jesús y a los gritos le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es decir, ¿cómo podés seguir durmiendo en esta situación? Y la reacción natural del ser humano ante una tormenta, ante un problema inesperado, es el miedo. El miedo es inherente al ser humano y en especial cuando es tan fuerte la situación que estamos viviendo, ¿no? Y que no podemos hacer nada para solucionarla y sentimos que nos estamos ahogando. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con el miedo? ¿Qué haces con el miedo? Una de las emociones que más escuchamos en este tiempo de enfermedades es que las personas dicen: tuve miedo. ¿Ahora vamos a permitir que ese miedo nos controle y nos domine? ¿O vamos a trabajar con ese miedo aferrándonos a las promesas del Señor? Ellos, los discípulos, deben haber pensado: ¿cómo puede estar tan tranquilo? Y nosotros muchas veces pensamos: ¿cómo puede ser que yo estoy viviendo esto, pasando por esto y parece que hay un silencio de parte de Dios? Tremendo. Tremendo, Dios no me escucha. ¿Y no dijiste alguna vez o escuchaste que alguien dijo: ¿dónde está Dios? En este momento que lo necesito, ¿dónde está? O a Dios no le importa lo que me pasa, o ¿por qué siempre a mí? O no me tira un centro. Es decir, muchas personas empiezan como a atribuirle motivos malos a Dios o a tener una mala imagen de Dios porque sienten, y acá de nuevo las emociones, que Dios no está. Entonces tratan de enfrentar la tormenta con sus propias fuerzas y terminan agotados y muchas veces enfermos, porque es imposible enfrentar semejante tormenta. Pero saben que Pedro, el apóstol Pedro, cuando fue más viejito, él pudo capitalizar todo lo que vivió con Jesús y en una de las cartas él escribió: depositen en él toda vuestra ansiedad porque él tiene cuidado de ustedes. Dios sabe la tormenta por la que estás pasando hoy. Él conoce tus necesidades y Él te pregunta igual que le preguntó a los discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tenés miedo? ¿Es que no tenés fe? ¿Es que no crees que yo puedo calmar esa tormenta así? ¿Con un chasquido de dedos? Como lo hizo. En realidad Él dijo: basta, y fue basta. Y esta pregunta que Jesús les hace es como que suena como extraña en el momento que ellos sentían que estaban a punto de perder su vida, a punto de morirse. Hay un instinto de supervivencia, ¿no? Puesto por Dios. Y ellos estaban ahí intentando sobrevivir. Era natural este temor y aún era instintivo, pero ¿dónde estaba la fe? Jesús les dice: ¿dónde está la fe? El Señor puso el dedo en la llaga con esta pregunta: ¿cómo es que no tienen fe? Y el mayor peligro no era ni el viento ni las olas, sino la incredulidad de los discípulos en ese momento. El Señor esperaba que después de haber visto tantas manifestaciones de poder, ver cómo Jesús sanó personas, sanó a la mujer del flujo de sangre, les habló de la fe, les habló de la semilla de mostaza. El Señor, ellos habían visto y conocido a Jesús, sin embargo, cuando llegó la prueba, no supieron qué hacer. Pero aparte había otra cosa, estaba la palabra de Jesús. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. No les dijo: vamos a navegar y quizá vamos a ver si llegamos al otro lado. Hubo una palabra de Jesús: pasemos al otro lado. Ellos tendrían que haberse aferrado de la palabra de Jesús, que era la garantía de que iban a llegar al otro lado.
Muchas veces cuando estamos enredados en las tormentas, no tenemos la capacidad de pensar claramente y por eso es importante que antes de entrar en las tormentas estemos siempre preparándonos para que cuando llegue el día malo, nosotros estemos preparados sabiendo que hay muchas palabras de Dios, muchas promesas, que Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Pero el problema es que los discípulos también, al igual que nosotros muchas veces, se dejaron llevar por sus emociones y por sus sentimientos. Pero después que Jesús calmó el mar, ellos se hicieron una pregunta. Dice que aterrados se preguntaron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¡Wow! Había otra cosa que ellos tenían que aprender. Este Jesús hombre, cansado, durmiendo profundamente en esa tormenta, también era Dios manifestado en carne. Y con una autoridad natural, ellos vieron como Jesús calmó la tormenta y calmó el viento. Hay un salmo que dice, tú gobiernas sobre el mar embravecido y tú apaciguas sus encrespadas olas. Ese es Dios. Y ellos vieron a Dios moviéndose en ese momento y quedaron atónitos, sorprendidos. Ellos estaban conociendo a Jesús en profundidad, en el medio de esa tormenta. ¿Qué imagen tenés de tu vida ahora, en este momento? ¿Estás sacando agua de la barca y estás diciendo, me hundo, me voy a pique? ¿O estás pensando, sintiendo y declarando, si Jesús está en la barca conmigo, tengo paz? Él es soberano, Él sabe por lo que estoy pasando, Él está, yo no puedo dominar esta tormenta, los por qué, los para qué, los dejamos, porque son preguntas que en este momento probablemente no tengan respuesta. No es el tiempo de responder preguntas, es el tiempo de decir, gloria a Dios, Él está en mi barca. Y confío, sigo confiando en Él, pongo mi fe en Él. No hay un mundo ideal, por lo menos debajo del sol no existe. Mientras estemos vivos hay tormentas, pero no permitas que la tormenta entre en tu corazón y te aparte del Señor. Lo segundo que te quiero comentar es que Dios quiere ser nuestro refugio en la tormenta. Isaías 25:4 dice, porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta. Y el Salmo 18:2 dice, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, mi roca en quien me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Una vez estábamos en Neuquén y estábamos volviendo de un pueblito a Luminé y en la ruta, en el camino de montaña nos sorprendió una tormenta de nieve. Era imposible seguir viaje, era imposible parar, imposible volver para atrás y anduvimos un poco más y de repente vimos un cartel que decía Refugio de Vialidad Nacional. ¡Wow! Qué bueno, paramos ahí, entramos al refugio, había un fuego hermoso, habían otras personas que habían pasado por la misma situación y bueno, esperamos hasta que pasó el camión, limpió la ruta y nos dijeron, bueno, pueden seguir, ¿no? Y un refugio es eso, es un lugar seguro, es un lugar tranquilo, un lugar donde estás protegido en medio de una catástrofe, un lugar que nos da seguridad. Y la Biblia nos muestra así a Dios. Dios quiere ser nuestro refugio. Él se presenta como nuestro refugio. El Salmo 90 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tenemos que transmitirle a nuestras generaciones que Él es nuestro refugio, que no nos desesperamos ante las tormentas, sino que nos refugiamos en Él, nos acurrucamos en Él. Y el Salmo 91:2 dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio. Eso es lo que tenemos que declarar en los momentos de tormenta. Pero muchas veces no acudimos al verdadero refugio en medio de la tormenta. Algunas personas buscan refugio en cosas equivocadas o en lugares equivocados. Cosas que no te pueden traer paz, que no te traen paz. Buscan refugios que a veces son más problemas que soluciones. Algunos dicen, bueno, estoy en medio de este problema, me mando una maratón de series, Netflix o Flow o lo que fuere. A ver, no hay problema con las series. El tema es cuando ese es mi refugio. O en juegos de video, o en los jueguitos del celular, o en el trabajo. Personas que se meten en el trabajo, intentan olvidar todo lo que está pasando afuera.
O en el alcohol, bueno, tomo un vasito de vino y tomo otro, a ver si me olvido lo que me está pasando. O se meten en la pornografía, o ya están metidos, pero no pueden salir y como que lo usan para tratar de calmar el miedo que están sintiendo, esta situación que no saben cómo sobrellevar, o en las drogas o en las medicinas, automedicándose, no lo recetado por el médico. Es decir, intentan olvidar la tormenta por la que están pasando aislándose, porque muchas veces no pueden soportar el dolor que trae la tormenta. Y sí, la tormenta trae dolor muchas veces, pero por eso es que necesitamos ir al lugar seguro. El único lugar seguro es Dios. No busques en otros lugares. Él quiere ser tu refugio. Él puede ayudarte en medio de la tormenta. Y lo tercero que te quiero compartir es que la fe es el secreto para tener paz en medio de la tormenta. Jesús les pregunta, ¿es que no tienen fe? La única manera de poder tener paz es a través de la fe en el Señor, en nuestro Dios. Nosotros como pareja y como familia pasamos por muchas tormentas. Tormentas económicas, tormentas de pareja, tormentas de enfermedad. Y puedo decirte que en los momentos más oscuros, sí, todos nos planteamos, ¿dónde estás, Dios? Pero en los momentos más oscuros quizás no lo ves y son los tiempos donde uno tiene que agarrarse y aferrarse a la palabra que el Señor dio, aunque no veamos y no sintamos nada. Tenemos que declarar la verdad, tenemos que creer la verdad, tenemos que caminar en la verdad porque es lo único que nos va a traer paz en esos tiempos difíciles. Toda tormenta es fea y toda tormenta es difícil de pasar. Quizá perdiste algún ser querido en este último tiempo. Hubieron muchas pérdidas, ¿no? Y quiero decirte que lo que estás viviendo es más que una tormenta, quizás es como un terremoto, ¿no? Para el que no estabas preparado. Pero ¿sabés que lo que vivieron los discípulos en ese barquito fue como un terremoto? La palabra en griego para tempestad es seismos, de la cual proviene la palabra sismos, terremoto. Y el adjetivo para grandes olas es megas y sugiere algo como agrandado 1.000.000 de veces. Eso era lo que estaban viviendo los discípulos, por eso es que no lo pudieron manejar, por eso es que los sorprendió como los sorprendió. Y hay tormentas, hay pruebas que son como terremotos y la magnitud es tan tremenda que nos sorprende, ¿no? Pero puede ser que estés sintiendo que te vas a hundir, como decíamos antes, pero quiero decirte que los terremotos, las tormentas, las tempestades pasan. Y después viene un trabajo de reconstrucción, como cuando hay una inundación, y después hay que reconstruir y arreglar todo lo que arruinó esa tormenta o ese terremoto o esa inundación. Pero como el salmista te invito a que digas, alzaré mis ojos a los montes, a Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién puede ayudarme en esta desolación? Y el mismo salmista dice, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el creador de tu vida, el creador de mi vida, el que te ama, el que nunca te va a abandonar, el que tiene planes que no entendemos, porque nuestra mente no alcanza a entender esos planes, pero que son más altos que mis pensamientos. Entonces, quiero que te quede grabado que el secreto para caminar por encima de las tormentas es la fe. No sé si se acuerdan cuando Pedro caminó sobre el agua, también en el mar, y lo vio que Jesús venía, y él dijo, bueno, si sos vos, yo quiero ir. Y Pedro empezó a caminar en el mar, y de repente dice que miró al costado, vio las olas, y tuvo miedo, y empezó a hundirse. ¿Y saben lo que le dijo Jesús ahí? Le dijo, ¿por qué dudaste? No permitas que la duda, no permitas que el miedo, no permitas que la incertidumbre, no te permitas que el dolor, la amargura se asienten en tu corazón. No ocupes con sentimientos que no te van a ayudar el lugar que tiene que ocupar el Señor. En estos tiempos de tormenta, enfócate en Él. Mientras tengamos fe, mientras tengamos la mirada puesta en Jesús, vamos a poder pasar por encima de las tormentas. Permitile que Él te dé la paz que sobrepasa el entendimiento. Pero ahora, escucha al Señor que te creó. El que te formó te dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío, mía. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar.
Cuando pases por el fuego de la opresión no te vas a quemar. Las llamas no te consumirán, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Dios no nos prometió que no tendríamos problemas bajo el sol. Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días y en todas las circunstancias hasta el fin. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es aquel al que los vientos, los mares y todo lo que existe le obedecen. Él es el que nos dice, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y así con la mirada puesta en Él vamos a poder tener paz en medio de esta tormenta. Jesús es nuestra paz. Y hoy te invito a que puedas depositar tu confianza en Él porque es la mejor decisión que puedas tomar. Yo querría que escuchemos un poquito de una canción que quizás es muy vieja, pero tiene que ver con esto que estuvimos hablando, ¿no? Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Que hoy puedas declarar, puedo tener paz en la tormenta. Yo me siento igual que tú. Todos nos sentimos en determinados momentos con miedo, con incertidumbre, pero no permitamos que la duda entre en nuestro corazón. Porque lo único que nos puede dar paz es la fe en el Señor, es la palabra que el Señor nos dio. Él tiene propósito cuando permite que pasemos por las tormentas y salimos fortalecidos de las tormentas, te lo puedo asegurar. Siempre aprendemos cosas nuevas en las tormentas. Señor, hoy quiero pedirte por cada uno de mis hermanos o amigos que están escuchando esta palabra, Señor. Yo quiero pedirte que vos puedas revelarte en manera especial para que aquellos que están en momentos tormentosos, cuando no saben qué va a pasar mañana, cuando creen que se van a hundir, Señor, que puedan refugiarse en vos, Señor, que podamos hacernos un bollito chiquitito y refugiarnos en tus brazos, Señor. Vos sos aquel que dice que vos sos el que nos sostiene en los momentos de dificultad. Vos sos aquel que nos dice que nos ama con un amor tremendo. Vos sos el que seca nuestras lágrimas en los momentos que no podemos hacer nada más que llorar, Señor. Hay tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener, pero podemos tener esa paz que sobrepasa el entendimiento en el medio de las tormentas. Porque vos sos nuestro Señor, vos sos nuestro Rey, vos sos el soberano. Señor, sabemos que no hay enemigo que nos pueda tocar porque estamos refugiados en vos, Señor. Señor, yo quiero pedirte por cada persona que hoy está pasando por estas situaciones difíciles. Señor, que vos hables a sus vidas, hables a sus corazones. Señor, gracias porque te tenemos. Gracias, Señor, gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Igual que tú, me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz y en medio
Y si quizás nunca tuviste una experiencia con Jesús, podemos ayudarte. Comunicate al WhatsApp de la iglesia y queremos ayudarte a que te encuentres con Jesús y Él pueda ser tu refugio en estos tiempos difíciles que quizás estás pasando. El Señor los bendiga y que tengan una buena semana.